Un gustazo, como siempre, saludarles y abrir los micrófonos de este espacio. Ya chole con el patriarcado, donde nuestra anfitriona es mi amiga Alicia Cruz García. Alice, siempre es un gusto saludarte y más en este programa donde tú eres la representante número uno de todas las mujeres. Muy buenas tardes, Alice. Hola, Frank, muchas gracias. Me da un gusto volver a estar con ustedes. Muy bien, este programa, Ya chole con el patriarcado, se hace desde esta plataforma Entre Todos, donde entre todos platicamos, cotorreamos, charlamos, disentimos, disfrutamos, pero lo más importante, siempre estamos conociendo temas muy interesantes y personalidades muy interesantes. Le doy la bienvenida a este espacio a mi amigo y compañero de varias batallas, Martín Sánchez Morales, nuestro líder y guía espiritual y chamán de vida. Bienvenido, profesor Martín. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, mi querido Frank. Tenemos una sorpresa padrísima. Creo que va a ser una sinfonía lo que vamos a ver ahora. Así es que bienvenidos. De verdad que sí. De verdad, la entrevista de hoy es una verdadera revelación, así lo puedo denominar yo, porque vamos a conocer a una mujer multifacética, como todas las mujeres que participan en este espacio, multifacética, que se desempeña en varios rubros de la vida. Pero antes de hablar de ella, quisiera yo platicar de un elemento fundamental que nos vuelve o nos caracteriza o nos denomina dentro del concepto de lo humano. El concepto de lo humano engloba muchas cosas, pero una parte que abordamos quienes investigamos, quienes hemos estudiado estas temáticas, que nos ratifica como humanos es la comunicación. La comunicación entre los seres humanos, a diferencia de otras especies, es un proceso racional. Aunque los defensores de los animales, nuestros amigos ecologistas, muy seguramente se enojan cada vez que ratifico esto. Por supuesto, los procesos de comunicación entre los animales no alcanzan el grado de lo humano, porque en el caso de los animalitos es más instintivo. Lo que nos diferencia de las demás especies, que también somos animales, pero nos coloca por encima de ellas, es nuestra capacidad de comunicar lo que antes ya razonamos, lo que pensamos, y eso es lo que nos da o subraya nuestro rasgo de seres humanos, nuestra capacidad de comunicación racional. Y hoy precisamente vamos a hablar con una persona que se dedica a uno de los ejercicios más interesantes y más trascendentes de la comunicación. Yo le quiero pedir a Alicia Cruz García que presente a nuestra invitada de hoy, que precisamente nos va a hablar de este aspecto tan importante, la comunicación. Gracias, Frank. Bueno, a mí me toca el honor y el gusto de presentar a Dalia Solís. Ella es experta en lengua de señas mexicana y gracias a ella, ustedes pueden pues, saber un poco más de esta dinámica. Bueno, eso nos lo va a explicar ahora. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, que nos puedas contar cómo ha sido todo este proceso de aprendizaje, todas las cosas que has pasado para poder llegar a tu objetivo, qué cosas has tenido que pues saltear durante todo este tiempo. A mí me encantaría que nos hablaras un poquito acerca de cómo fue que llegaste a la decisión de prepararte o estudiar lengua de señas mexicana. Hola, es un gusto para mí en esta ocasión estar participando desde este lado de la pantalla. Siempre estoy del otro lado, ¿no? No tenía el gusto de conversar con ustedes tan directamente y pues ahora que estoy aquí, primero pues quiero agradecerles el espacio y bueno, pues es un tema interesante, conlleva muchas cosas. Yo creo que desde siempre he tenido mucha curiosidad por
por las lenguas y también mucho interés por lo incluyente, por las personas que casi siempre la sociedad deja de lado. Entonces eso fue lo que, primero que nada, a mí me llevó a darme curiosidad. Yo creo que todos los que aprendemos la lengua de señas grandes por decisión y no porque sea nuestra lengua materna, casi siempre comienza por curiosidad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar las lenguas orales, los idiomas hablados, pero ver la lengua de señas es algo único, es algo diferente, ¿no? Entonces, comenzó por curiosidad y así es como poco a poco fui desenvolviéndome con la comunidad sorda. Ese es como que el inicio de todo esto. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de los obstáculos que has tenido que saltar para poder lograr este objetivo de aprender lengua de señas mexicana y aparte para poder colocarte en algún proyecto? Sí, al inicio, como todas las personas que queremos aprender un idioma nuevo, pues desconocemos la gramática, ¿no? Y entonces ese es un tema también muy interesante de la lengua de señas, porque cuando un oyente quiere aprender lengua de señas, por lo regular tratamos de aprendernos las señas y no el orden gramatical. Y a veces cometemos muchos errores a la hora de expresar nuestras ideas porque las decimos en nuestra gramática, en la gramática de nuestro idioma. Y siento que es algo curioso que sí bien pasa con todos los demás idiomas. Por ejemplo, cuando ustedes que he escuchado que estuvieron en un curso de inglés, pues es como de las primeras cosas que te enseñan, ¿no? Y en el caso de la lengua de señas, pues yo que lo comencé a aprender de manera empírica y no en una escuela, sí fue algo que me costó al principio y que dije cada barbaridad al principio. Yo lo comencé a aprender primero porque soy testigo de Jehová, entonces yo crecí en esa comunidad y también con sordos pertenecientes a esa comunidad. Entonces, platicando con ellos, fue como comencé a aprender. Primero, como les decía, por el gusto de querer aportar hacia la sociedad que está menos visibilizada. Y entonces, pues, aunque sí había alguna persona oyente que sabía la lengua de señas y medio me daba ahí algunos consejillos, yo realmente puedo decir que la aprendí más estando con ellos platicando, pero sí hubo situaciones que fueron muy chistosas, la verdad. Al inicio, como les comento, pude ver lo importante que es aprender de manera correcta el uso de una lengua para no ofender a alguien y también para no decir tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión recuerdo que con el que es ahora mi esposo, en ese entonces era mi amigo, estábamos platicando acerca de animar o de ¿cómo podría decirse? De apapachar a alguien, ¿no? Cuando está triste. Entonces, en la lengua de señas utilizamos clasificadores. Y en esa ocasión, no recuerdo quién, o lo vi mal, o alguien me lo dijo mal, y entonces yo le dije así, ¿no? Acariciar. Entonces, los clasificadores nosotros los usamos para cuando no hay para especificar un concepto, ¿no? Que no está como muy claro. Entonces, por ejemplo, para nosotros estos deditos son como personitas, ¿no? Entonces, si hago esto, es una persona caminando. Si hago esto, pues es que dos personas se encuentran. Y en este caso, cuando estás hablando de esto, pues también figura como el cuerpo de una persona, ¿no? Obviamente no vas a ver todo el cuerpo, entonces se concentra aquí. Y pues si esta es la cabeza, ¿esto qué sería? Entonces recuerdo que yo le dije, ¿no? Algo así como de que yo iba a animar a una persona o yo le iba a apapachar, pero pues le dije así, entonces no, fueron muchas carcajadas, ¿no? Pero ese tipo de cosas que seguido pasaban. De pronto, una seña con la que muchos nos confundimos al inicio al estar aprendiendo la lengua de señas es esta y esta y esta. Son muy parecidas. Entonces, esto es chile picante, esto es calzón y esto es hipócrita. Entonces, pues de pronto cuando estás hablando
acerca de que algo te pica, de pronto pues te confundes y llegas a decir, no, ay, los calzones. Tipo así de esas cosas son las que la verdad me pasaron mucho al principio, pero fue la manera en la que aprendí. Puedo decir que me divertí mucho aprendiendo y pues digamos que estos eran como pequeños obstáculos, ¿no? Yo creo que algo que pasa mucho es que no hay maestros que te puedan enseñar bien la lengua de señas, no hay diccionarios, no hay información académica muy profunda hablando acerca de la lengua de señas como un idioma hablado en el que hay demasiadas investigaciones, libros y demás. Si bien es cierto que se ha investigado la lengua de señas, yo creo que es muy actual, es muy reciente la información acerca de la lengua. De hecho, todavía se siguen haciendo más investigaciones acerca de esto porque es muy interesante y creo que nunca se acaba de conocer. Entonces, para aprender bien la lengua de señas, como que la manera más fácil de hacerlo es estando con los nativos, con los hablantes de esta lengua. Y entonces, el problema que tenemos nosotros en la comunidad de los sordos y los intérpretes es que a veces no se ponen de acuerdo para definir algún concepto, para decir esta seña es la buena, ¿no? Entonces hay muchos regionalismos, pero a veces encuentro que la comunidad está muy dividida por esto. Entonces, si tú vas a Guadalajara, te van a decir, no, así no se dice aquí, se dice de otra manera. Y entonces tú estás mal y no sabes, ¿no? Y en cambio vienes acá a la Ciudad de México y no, es que en la zona de Iztapalapa lo decimos así y en esta zona así. Entonces esas son las pequeñas como trabitas lingüísticas que de pronto podemos encontrar en la lengua. Y pues, basando en la pregunta que me hiciste acerca de colocarme en algún lugar en algún proyecto para participar como intérprete, si a eso te refieres. Es que, bueno, yo al principio no quería ser intérprete, de hecho, no era mi interés. Yo conocí un poco al gremio de los intérpretes y la verdad es que a mí sí me gustaba la profesión, pero no tanto el ambiente, justo por ese tipo de detallitos, ¿no? Pero al final, varios de mis colegas intérpretes han llegado a la profesión justamente porque la vida nos ha llevado hacia allá, ¿no? Y finalmente en una ocasión, un compañero estaba buscando intérpretes y me mandó llamar. Entonces fue la primera vez que a mí me tocó hacer una interpretación profesional, que la verdad es que mal hecho, porque al no ser profesional, pues no debemos de aceptar trabajos así, ¿no? Pero pues yo no lo sabía porque en ese momento yo no era un intérprete profesional, simplemente fue como para hacerle el favor a un amigo. Y al final, pues fui tomando la decisión de profesionalizarme en el tema, porque otra carencia que tenemos, hablo como si fuera parte de la comunidad, porque mi esposo es una persona sorda, mi esposo pertenece a la comunidad y pues los intérpretes finalmente también somos parte de, ¿no? He visto que hay demasiadas deficiencias en los intérpretes que existen. No todos los intérpretes de lengua de señas pues están calificados para realizar el trabajo. Entonces yo pensé, obviamente yo no quiero ser de ese tipo y tampoco podemos permitir pues que siga pasando esto, ¿no? Al final se supone que la interpretación es para respetar los derechos de las personas al acceso a la información y a que todas las personas tengan este acceso, incluyendo las personas de una minoría lingüística, como lo son las personas sordas. Entonces, cuando un intérprete realiza mal su trabajo, no se está cumpliendo este propósito. Entonces, yo finalmente tomé la decisión de sí seguir interpretando, pero me profesionalicé y pues es algo que sigo haciendo hasta ahorita. Yo creo que en este ámbito nunca se acaba de aprender. No, pues verdaderamente suena muy interesante.
Si de por sí te admiraba, pues ya te empiezo a admirar mucho más. Profesor Martín, ¿quieres preguntar algo? Claro que sí, claro que sí. Más que preguntar, primeramente, Dalia, mis respetos, te admiro mucho. Siempre que nos apoyas con el programa, y yo cuando reviso nuevamente el programa, no estoy, te soy franco, no estoy atento a lo que estoy diciendo o a lo que los compañeros están diciendo. Estoy atento a ti, a cómo vas interpretando la comunicación. Se me hace maravilloso porque yo dije, bueno, y lo que yo dije así se interpreta, y qué padre. Nunca me habían interpretado a mí en cuanto a idioma de señas. Eh, yo creo que tienes mucha razón en cuanto a unificar los criterios. Me hiciste recordar a uno de mis hermanos. Este hermano ya se echó a correr para el cielo. Él murió en el 83, en 1983, murió a los 28 años. Él era chofer de carretera y cuando lo acompañaba, un día me dio risa porque él venía manejando y de repente pasan unos traileros y les hace así. Y le digo, ¿qué te caen gordos, carnal? No, dice, le estoy diciendo que atrás hay bueyes, hay vacas, que tengan cuidado. Ah, mira. Y de repente, al otro día que también iba con él, venían también traileros y les hace. Le digo, ¿y esto qué significa, carnal? Dice que cuidado con la federal, está allá atrás parada, que vaya preparando su moche. Y de repente un día me dice, oye, carnal, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Le digo, ¿qué? Sé hacer un libro de señas para choferes de carretera. Dice, porque estas señas las entendemos los que vivimos en la carretera, ¿sí? Pero luego, ¿qué tal si hay muchas vacas atrás o hay algún peligro de animales atrás y a un chofer de particular le hago así? Me la va a rayar porque va a pensar que le estoy mentando la mamá o que lo estoy ofendiendo. Entonces, fíjate que es bien importante eso lo que comentabas, unificar señas. Y yo creo que ahí hay un campo muy vasto, sobre todo para ustedes que saben, para comenzar a sistematizar este tipo de información y que ustedes vayan generando bibliografía para que posteriormente los neófitos como un servidor, pues por lo menos sepamos lo más básico de este tipo de situaciones. Y eso me pasa ahora sí a una pregunta. ¿Dónde en México se aprende el lenguaje de señas? ¿Hay muchas partes? ¿No hay partes? ¿Es difícil aprenderlo o matricularse en este tipo de escuelas? ¿Qué nos podrías decir en cuanto a eso? Pues ahorita que estaba escuchándote, en mi mente iban pasando demasiadas imágenes, ¿no? Como intérpretes como que somos demasiado visuales también. Y recordando, volviendo un poquito a la historia que comentas acerca de tu hermano, me lleva a recordar pues que la lengua de señas no es universal, a diferencia de lo que muchas personas pudieran creer. No es la misma lengua de señas la que se maneja alrededor de todo el mundo. De hecho, cada país tiene su propia lengua, ¿verdad? Y esto es porque justamente culturalmente y visualmente los sordos o los hablantes de este idioma van acuñando sus propios conceptos y le van dando a cada uno pues su propio significado, ¿no? Su propio significante también. Entonces, eh, sí, así como tu hermano, y justo esa seña que hiciste de güey, así se dice güey en lengua de señas mexicana, curiosamente. Entonces, pues fíjate que aquí en México últimamente se le ha dado demasiada difusión a la lengua de señas, mucha, y a veces la intención es buena, pero al final no lo están haciendo bien las personas, no todas, ¿verdad? Hay muchas personas que no lo están haciendo bien, de hecho surgió hace un año aproximadamente un tema de apropiación cultural, que personas oyentes que estaban recién aprendiendo señas, y digo, no son personas que lo sepan mucho, son principiantes, por su amor o por su interés o por su curiosidad hacia la lengua de señas, empezaron a crear canales o a crear páginas en Facebook enseñando la lengua de señas. Lamentablemente, pues al ser principiantes
y al tener poco tiempo y desconocimiento, pues le están haciendo mal. Entonces muchos sordos ahorita están bastante molestos con este tema porque pues sienten que se les está robando un poco de su cultura, ¿no? Así como ustedes han hablado tantas veces aquí en el programa acerca de las comunidades indígenas y cómo es que llegan personas extrañas a su comunidad a robarle sus artesanías, a robarle su cultura, y pues que obviamente uno que no sabe puede llegar y decir, ay, ¿cómo es posible que yo quiero conocerlos y ellos no se dejan, ¿no? Y nos llevamos esa mala idea, pero en realidad es porque ya están cansados de que vez tras vez se les expropie de lo que es suyo. Entonces, en el caso de la lengua de señas, ahorita está pasando mucho eso y lo comento porque si tú te vas a internet a buscar lengua de señas, seguramente te va a salir algún canal de estas personas, porque te digo, son bastantes y tienen mucha difusión y seguidores, y entonces lo hacen mal, no entienden bien los conceptos. Entonces, para aprender bien la lengua de señas son muy pocos los espacios donde realmente te puedan enseñar, y preferentemente la forma en la que podemos aprender bien la lengua de señas es por medio de los nativos, ¿no? De personas hablantes de la lengua de señas pertenecientes. ¿Por qué? Bueno, porque también hay personas que, hablando de discapacidad auditiva, hay una diversidad dentro de, ¿no? Entonces, no todas las personas sordas saben lengua de señas. No todas las personas sordas deciden utilizar la lengua de señas para comunicarse. Hay personas sordas que dicen, no, a mí me gusta hablar. Y desde pequeñas a lo mejor sus papás decidieron junto con él o sin él la decisión de oralizarlos. Entonces, cuando crecen, pueden aprender de manera tardía la lengua de señas, pero no es lo mismo que adquirirla desde una edad temprana, ¿no? No es como su lengua materna. Y obviamente esto dificulta un poco que también lo puedan enseñar de forma correcta. Y también, pues hay personas sordas que deciden comunicarse a través de la escritura. Otras, pues sí, la más conocida pues es esta, ¿no? La forma de comunicarse por medio de la lengua de señas. Y las personas que tienen la habilidad y también que han sido parte de generaciones de personas sordas en su familia, por lo regular son las que más saben acerca de esta lengua. La cosa aquí también es que no es lo mismo ser un buen hablante que ser un buen maestro, ¿verdad? También, tanto para hablar como para enseñar se necesita cierta preparación. Entonces, sí hay como que buscar bien los lugares y que tengan referencias, ¿no? También para poderlo aprender. Exactamente. Pero creo que los sordos están haciendo mucho énfasis en eso y mucho difusión al respeto de su lengua. Se me hace algo muy padre también. Qué padrísimo, ¿eh? Me recordaste a Albert Einstein, que le decían, maestro, va a ir a dar una conferencia, y decía, no, pero ¿por qué si lo están esperando? Y decía, demasiado, es que no me entienden, ¿sí? Él sabía mucho, pero no sabía enseñar, se desesperaba. Entonces sí es cierto, hay gente que nace con el carisma de la enseñanza y otros que saben muchísimo, pero se nos desesperan. Triste porque todo lo que nos podrían decir, ¿verdad? Pero qué padre. Pues felicidades entonces, y aquí seguimos entonces. Gracias. Pues verdaderamente nos fascinas cada instante más y te admiramos cada instante más. Alice, adelante, continuamos. Sí, la verdad es que es súper interesante conocerte y saber más de ti, todo este proceso que has tenido. A mí me gustaría saber si ha sido como muy difícil o has tenido mucha competencia en este ámbito. Digo, con todo esto que estás contando de que hay varias personas que ya están aprendiendo, y digo, no es que sepan bien, ¿no? Pero que a lo mejor justo por eso haya mucha competencia. ¿Existe competencia para los intérpretes de lengua de señas? Vale. Es una muy buena pregunta. Sí, la verdad es que era una de las cosas por las que no me animaba tanto, ¿no? Llegar a este ámbito. Digo, se me hace algo muy interesante y algo muy necesario, pero la verdad es que de pronto sí llega, siento que sí existe como en todos los ámbitos, pero es falta de ética y de profesionalismo, ¿no? De hecho, en
todos los códigos éticos está plasmada la idea de no echarle tierra a tus compañeros o que haya sana competencia. No es mala la competencia, de hecho los monopolios pues no son buenos tampoco, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí hay bastante, pero también tiene su lado positivo eso, porque al mismo tiempo nos impulsa a nosotros a profesionalizarnos, a estudiar más y estar cada vez más preparados para pues lo que exige nuestro trabajo, porque así como los intérpretes de lenguas orales se preparan muchísimo, de hecho, para ser intérprete pues necesitas saber de todo un poco, ¿no? Y es estar estudiando continuamente, estarte preparando, estar leyendo, estar escuchando, estar conviviendo con la comunidad sorda. Entonces sí es una profesión realmente completa y que necesita mucho de quienes profesan este trabajo, ¿no? Entonces, tiene su lado malo, tiene su lado bueno, pero sí, la respuesta concreta es que sí, hay bastante. Yo, si me lo permites, Dalia, quiero hacerte una pregunta, más en relación a tu vida más personal, si tú lo permites, si te agrada la idea. Si no, pues no. ¿Nos podrías platicar cómo es tu día a día, cómo vive Dalia Solís, su rutina diaria, manejando el lenguaje de señas? Ay, sí, claro, con gusto. Como decía Héctor en la entrevista que le hicieron a él, pues siempre es muy interesante ver cómo los demás hablan de sí mismos, pero hablar de uno mismo sí es un poco complicado. Mi día, todo el día estoy ocupada. La verdad es que es muy raro el tiempo que tengo para descansar. Digo, es algo que me gusta porque soy muy ansiosa. De pronto cuando veo sus programas, digo, ay, en esto me identifico con Alice, ¿no? Por ejemplo, cuando comentabas que no puedes hacer solamente una cosa. Así yo, siento que pierdo el tiempo, no lo sé. Tal vez es ansiedad, tal vez es que, no sé, nuestra mente corre tan rápido que quiero hacer mil cosas al mismo tiempo. Entonces, por las mañanas, pues como les comento, tengo una pequeña de 2 años, de los terribles 2 años, una pequeña muy feliz que se la pasa siendo curiosa y pues que obviamente también exige atención. Entonces, al despertarme, la verdad es que me tomo un poco de tiempo para mí. Aprovecho los momentos en los que me despierto antes que nadie y puedo estar yo conmigo misma y tranquila. Pero luego de eso, pues ya me toca atender tanto a mi pequeña como a mi esposo, que afortunadamente tengo la dicha de que no sea un esposo machista, ¿no? Machista mexicano. Más bien es colaborador y pues nos ayudamos bastante. De hecho, cuando comenzó la pandemia, él se quedó sin trabajo. Y pues ahí nos tocó vernos más las caras y tener que dividirnos más las tareas. Si bien antes colaborábamos, pues desde ese momento tuvimos que aprender a hacerlo más. Y él me ha apoyado bastante en este año en el que decidí profesionalizarme aún más, ¿no? Entonces tomo cursos a cada rato, entonces si en las mañanas no tengo trabajo, porque también es otra de las cosas que tiene la profesión, no tenemos un horario. Cuando nos llamen ahí tenemos que estar. De pronto sí nos avisan con días antes, con varios días de anticipación y a veces no, a veces es rápido, puedes llegar y corre, ¿no? Donde estés, si puedes, ¿no? O a ver quién puede llegar. Entonces, lo que hago es que o estoy yo preparándome, estoy tomando algún curso, alguna capacitación. También pues actualmente estoy cursando una carrera en universidad en psicología organizacional, que me apasiona, es otro tema que me encanta, ¿no? La psicología. Entonces, pues le dedico mucho tiempo al estudio, pero también le dedico bastante tiempo a platicar con los sordos acerca de lo que les comentaba al principio. Platico con ellos acerca de temas bíblicos. Entonces, sí, dedico mucho tiempo a todo. Entonces, apenas si me quedan unos huequitos,
pero así es todo mi día. Hasta la noche de pronto tenemos llamados bastante tarde, incluso en ocasiones han terminado en la madrugada, y pues así es esto. La verdad es que disfruto mucho mi trabajo, me encanta, me apasiona bastante, y pues espero seguir así mucho tiempo más. Estoy seguro que sí, así va a ser. ¿Por qué la psicología? ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrajo? ¿Por qué decidiste psicología? Híjole, que todas las preguntas están siendo muy, muy interesantes, y aunque no quieras, son personales todas, ¿no? Pero la psicología desde muy pequeña me ha llamado bastante la atención, siempre, siempre, eh, esa manía por conocer la mente humana y cómo es que se protege, ¿no? Sobre todo. Al principio yo estaba tomando, tenía muchas dudas sobre qué carrera escoger, porque obviamente por mi profesión tiene que estar ligada a, ¿no? A la lingüística, a la interpretación, a la traducción, y aunque sí me profesionalizo en esos temas, el derecho me encanta, me llama también mucho la atención la psiquiatría, sobre todo creo que eso. Sin embargo, creo que mi tiempo no me da para estudiar la psiquiatría, pero sí la psicología. Es un tema muy, muy personal, porque tiene que ver con un abuso sexual que yo tuve de pequeña, y a partir de ahí yo decidí estudiar acerca de eso. Siempre, siempre, siempre he intentado entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando alguien te vulnera? Entonces, esa es la razón principal, pero además creo que es un bien que todos necesitamos en nuestra vida. Al final, los psicólogos no solamente están para las personas que tienen problemas, ¿no? Todos necesitamos un psicólogo en nuestra vida, y a esa frase de locos, ¿cómo era? Música, Poetas y poeta y locos. loco. Ajá. Yo le agregaría que de psicólogos también tenemos todos, ¿no? De hecho, este espacio me parece que es también parte es terapéutico, es relajante. Entonces, sí, esa fue la razón por la que yo decidí estudiar psicología. Muchísimas Delia, gracias por perdón, este profe, relato, por la confianza. Perdón, profe, perdón, adelante, adelante. no, una cosa que a mí no me gusta, pero para nada, será porque mi madre me enseñó mucho a amar a las mujeres. No me gusta que a las mujeres se les quiebre la voz. En lo poquito que me conoces, sabes, soy muy irreverente, muy irreverente. ¿Te acuerdas el día que uno de mis hijos, de Fernando, me dijo que iba a llevar a su maestro, que tenía una esposa cubana, y que me dijo, maestro, por favor, no cuente cuentos de cubanos? Yo le dije, no. Y estando ya en el campamento, chistes de cubanos. Ahorita, para hacerte reír, te voy a contar un chiste de mudos, ¿sale? Rápido se los cuento. Estaba un señor buscando un conjunto para amenizar una fiesta que iba a hacer. Entonces va a Garibaldi y ve los mariachis y muy caros, y ve los norteños y muy caros, y de repente ve por allá unos norteñitos que no les hacen caso, pero hay uno de las baquetitas que le hace bien padre, está, y de repente suelta las baquetas y sigue, y se acerca y oiga, dice, qué padre movimiento el de las baquetas, ¿eh? Sí, sí, gracias. ¿Cuánto cobra? No tanto. ¿Pueden ir a mi casa? Sí, sí, cómo no. Entonces ya los lleva a la casa y llegan, empiezan a cantar, y el de las baquetas. Y se empiezan a acercar todos. ¡Ay, qué padre movimiento el de las baquetas! ¡Pero qué padrísimo! Oiga, ¿pero qué le hace así? Le dice el director del conjunto. Es que es mudo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ah, es que le hace ajúa. Entonces es ajúa. Entonces, a veces tenemos que reírnos de nuestra propia vida, mija, porque si nos ponemos a irnos más allá de un pensamiento demasiado racional, nos lastimamos.
Entonces, hay que reírnos de vez en cuando de la vida, para que la vida se ría con nosotros y no de nosotros, ¿vale? Y ahora te quiero más. Una preguntota. Ya que estás aquí, mujer, ¿quién nos va a interpretar en este programa? Te vas a desdoblar. No, pues estoy pensando en que tal vez en esta ocasión nos apoya algún colega. No, no lo sé. Vamos a ver. Yo Qué gusto. quisiera decirte una cosa, perdón, Martín. Algo que aprendí yo después del abuso fue que esa persona ya me había quitado algo y que no le iba a permitir que me quitara el resto de la vida. Entonces, no dejes que eso pase, ¿vale? Te mando un abrazote enorme, yo sé lo que es eso, enorme. Muchas gracias por eso. Sí, de hecho, si hay alguna razón por la que trato de sacarlo o de comentarlo, es justo por eso, porque eso no nos define a nosotras las personas, ¿no? Porque no solamente las mujeres hemos sufrido este tipo de abusos, han sido de parte de muchas, o sea, hacia muchas personas, pueden ser hombres, mujeres, y a diferentes edades. Entonces, tal vez es porque, pues sí, ya estamos un poco cansadas, ¿no? De a lo mejor de tener que callarlo. Es algo que pasó, ya pasó afortunadamente. Sí, a lo mejor te deja con un poco con la huella, pero ya. Finalmente, como dices, Alice, estoy 100% de acuerdo contigo. Te quitan algo, pero no es toda tu vida. Entonces, aquí estamos. No, pues yo te quiero dar las gracias por la confianza, por la apertura, por permitirnos entrar hasta esta parte de tu vida muy interesante y ya no sé qué más decirte aparte de que te admiro mucho más cada que hablas y cada que nos interpretas. Te mando todo mi cariño, muy buena vibra, pero por encima de todo, mi respeto, mi respeto. Con todo respeto, te quiero mucho, Dalia. Saben que yo me identifico mucho con el güey Tlatuani Tizoc. Tizoc era una persona muy valerosa, pero tenía un carácter demasiado jocoso. Incluso en un momento dado lo tuvieron que dar de baja del Calmecac porque se rió, se burló de uno de sus maestros que se cayó. Entonces le ganó la risa y vas para afuera. ¿Sí? Lo que pasa era que era tan líder que toda su generación dijeron, bueno, si él se va, pues nosotros también nos vamos. Entonces, como eran muy estrictos, dijeron, bueno, que se vayan todos, pero se pueden reinscribir en el siguiente ciclo. Sí, pero sí, yo creo que a mí me pasa, yo creo que tengo un poquito del espíritu de Tizoc, soy muy jocoso, demasiado diría yo a veces. Si es que por eso ofrezco una disculpa. Yo te voy a confesar que a mí luego me cuesta un poco de trabajo de interpretarte de pronto algunas frases que tienes muy tuyas, pero me pones a pensar y me pones a trabajar en cómo lo tengo que pasar a la otra lengua, ¿no? Pero es muy interesante. Gracias por Híjole, hacernos qué pena, pensar. qué pena. Sí, yo también, cuando éramos novios, mi esposa y yo, le decían a mi novia, bueno, a mi esposa, si oye, tu novio es medio payaso, si yo creo que nunca te vas a aburrir, ¿eh? Y creo que no, en los 32 años, 33 años que tenemos de casados, pues yo no le veo cara de aburrida, ¿eh? Desesperada sí, pero de aburrida no. Desesperada sí, pero aburrida no. Muy bien. Dalia, pues si tú nos lo permites, continuamos con esta entrevista. Y bueno, queremos saber más de tu vida. Eres una mujer muy joven, demasiado dinámica, multifacética. ¿Cuál sería tu meta más próxima? Pues más próxima. Tengo bastantes, pero podría decir que por ahora, pues terminar la universidad. Es lo que me gustaría ahorita, acabar la universidad y pues
ese es como que mi meta más cercana profesionalmente hablando. Obviamente, como les comento, la profesionalización en la interpretación es muy amplia, es muy vasta, nunca termina. Entonces, en el aspecto profesional, digamos que ese es el que tengo, ¿no? Y día a día, pues obviamente mejorar la calidad de los servicios que nosotros prestamos, porque esto incide de manera muy personal en cada uno de nuestros clientes, tanto de los particulares, así como pues de los individuos, ¿no? De las personas sordas que requieren los servicios, pues sí necesitan que sea de calidad de interpretación que se les está haciendo, les estamos dando voz, no, a diferencia de las personas que son hablantes, pues tienen como, siento que tienen un poco más de recursos, ¿no? Para poder comunicar lo que quieren decir. No es que los sordos estén indefensos del todo, pero sí es como más complejo justo por las barreras que se les da, ¿no? Y la invisibilización que tienen, que sufren primero por ser personas con discapacidad y luego porque muchos de ellos no saben leer y escribir, y no es que sea culpa de los sordos, más bien es porque el sistema educativo no está pensando en la forma en que deben de enseñarle a las personas sordas. Ese es un problema muy grande en México y que quienes no saben pueden decir, ay, es que los sordos no saben leer, ¿no? Los sordos no leen bien, no escriben bien. Y hay muy pocos casos en México, pero sí los hay, de sordos que ya han tenido maestría y licenciatura y han aprendido bastante bien, o sea, un nivel muy amplio el español escrito, obviamente. Hay muchos que sí saben hablar, hay otros que escrito, ¿no? Hablamos mayormente de eso. Pero si tú les preguntas, te van a contar de sus 1000 batallas, como dirías tú, Franklin. Es bastante complicado buscar las herramientas para que ellos puedan acceder a una buena educación y la mayoría lo han buscado por sus propios medios, no es como que el sistema educativo en México se los ofrezca. Sí, es muy difícil y aquí estás tocando un rubro muy interesante que en varios programas hemos abordado. La educación, no, yo no les digo cuando hablo, me antecedo porque mucha gente piensa que yo soy el enemigo público número 1 de la educación. No, les digo, no, me considero una persona privilegiada porque tuve acceso a una universidad pública, sigo teniendo acceso a muchas cosas que me mejoran y que lucho todos los días por ser mejor persona, por verme mejor, por expresarme mejor. Pero creo que sí, a lo largo de muchos años, de varias décadas, este tema de la educación ha quedado abandonado, muy abandonado. Una de las cosas que yo aplaudí, o la única que aplaudí, y lo digo abiertamente aquí en este foro, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, fue un proyecto que le llamaron CAET, y los CAETs era habilitar, le llamaban edificio, pero era una planta, solo que se le llama edificio, de esa forma que solo tuviera una planta donde pudieran acceder las personas con cualquier tipo de discapacidad motriz, auditiva, visual. Y entonces ahí se concentraba en un espacio adaptado, adecuado, donde no tenían que subir escaleras, ni mucho menos, toda la educación para cualquier discapacidad. Lo repito, visual, motriz, intelectual, de cualquier tipo, ¿no? Auditiva. Y entonces ahí se empezó a convocar maestros que eran especialistas en educación para personas con... Y entonces teníamos a los maestros del lenguaje braille, a los maestros que manejaban la interpretación de señas, a toda una variedad de maestros especialistas en las diferentes discapacidades. Y empezó a tener un éxito impresionante el CAET. Tú veías la matriculación de alumnos, los papás que llevaban a sus hijos y los esperaban ahí a que terminaran su sesión de clases porque ellos mismos se los llevaban,
por sus condiciones, por supuesto. Y yo lo aplaudí, yo lo dije, es la única cosa que aplaudí del sexenio de Felipe Calderón. Dije, qué proyecto tan maravilloso. En todas las escuelas poner un edificio, estoy hablando de escuelas a nivel medio superior, poner un edificio donde la gente que tiene una discapacidad puede venir a hacer su bachillerato aquí con la calma, con la tranquilidad. Obviamente tenían sus baños, todo maravilloso. ¿Cuál fue el problema? Cuando ante la demanda los directores de los planteles solicitan al gobierno federal apoyo porque estos maestros que se convocaban no los contrataba la federación, les pagaban los directores y entonces los directores empiezan a tener una preocupación de dónde voy a sacar el dinero para estar sosteniendo a los maestros, ¿no? Y entonces cuando piden al gobierno, oye, apóyanos, que los contrate la federación de manera tal que pues, ya les das una plaza, bla, 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 y son maestros federales, les paga el país. La respuesta me encantó, fue fascinante. Cancelan el CAET y nos volvemos un México incluyente. Que cualquier alumno con cualquier tipo de discapacidad entre a tomar clases en cualquier salón y obviamente se perdió la riqueza y se ha vuelto un carnaval, la verdad. Porque los maestros, lo confieso, no tenemos la capacitación para atender a los alumnos de la forma que se requiere. Y tú, si algo me reflejas, es sensibilidad. Para ser maestro se necesita sensibilidad, pero para ser maestro de personas con discapacidad se necesita mucha más, por supuesto, ¿no? Y la verdad, los maestros, aquí está mi colega Martín, no tenemos la capacitación para poder atender a los alumnos, ¿no? Esa es una realidad y no sé si este gobierno lo vaya a hacer, pero retomar un proyecto como el CAET sería maravilloso y ayudaría a muchísima gente, muchísima gente. Adelante, compañeros, por favor. Te pusiste el dedo en la llaga y Dalia, Alice, no me dejarán mentir. Sí es cierto, somos un país incluyente y cualquier personita con alguna discapacidad puede tomar clases en donde tenga deseos de hacerlo, pero como tú dices, no tenemos la capacidad y nosotros tendríamos que tener algún, no sé, alguna preparación, alguna técnica que nos dieran para poder enfrentar a este tipo de población, porque no es que no queramos o no es que no estemos preparados en cuanto a lo que sabemos académicamente, no sabemos en cuanto a cómo abordar la problemática. Yo les decía la otra vez de el día que me tocó un alumno ciego, ¿sí? Le decía al muchacho, se llama Raúl, le decía, eres cieguito, ¿verdad? Y con toda la dignidad del mundo me dice, maestro, no soy cieguito, soy ciego. Por favor, respéteme. Fue un cachetadón con guante blanco que yo dije, wow, wow. Entonces, sí es cierto, nos deberían de capacitar para poder trabajar con este tipo de población. He tenido también alumnos con deficiencia visual, no ciegos, nada más deficiencia visual, con problemas de aprendizaje, son muy lentos para aprender. Y ahí no me preocupa mucho en el sentido que soy trabajador social. De alguna manera puedo manejar este tipo de población. Lo que me desesperaba, me hacía encanijar y me daba de topes de coraje, es que luego me decían mis alumnos con este tipo de problemas, maestro, es que la maestra de fulana materia no me quiso resolver, no me quiso aceptar mi tarea, que porque está mal hecha. Hija de tu, qué barbaridad. Entonces, eso es lo que me desespera, pero viéndolo objetivamente, pues también ese tipo de maestros, pues no tienen con qué defenderse, no tienen con qué apoyar a esta población. Entonces, sí, somos incluyentes, pero somos contreras, ¿no? Somos Sí, muy sí, sí. contreras. Hay una contradicción ahí tremenda, tremenda, tremenda. También alguna vez tuve una diferencia con un maestro porque tuve alumnos que tenían pues una discapacidad intelectual. No aprendían al mismo ritmo de los demás. Y curiosamente descubrí que para el inglés tienen una habilidad muy particular. Sí aprendían el idioma muy rápido, pero resolver un examen de matemáticas les tardaba 3 horas.
Y entonces tuve una diferencia con un maestro porque reprobó a mi alumno, y fui a hablar con él y le digo, oye, no puedes entender que él no funciona como los demás y que requiere más tiempo, lo está resolviendo bien y tú te molestas porque lo hace lento, porque no lo hace en el tiempo de tu clase, y lo reprobó por eso, porque tardaba 3 horas en hacer un examen de matemáticas, ¿no? Sí, 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 tú acabas de tocar un punto nodal, la educación. La educación. Adelante, Alice. Perdón, es justo lo que dices, ¿no? La sensibilidad es de lo que carecemos más, porque igual cuando estaba dando clases me tocó un alumno ciego. Entonces, de pronto sus compañeros siempre estaban como muy atentos a él, ¿no? Y obviamente que sus tareas, pues nos las mandaba todo por computador porque además tenía un programa especial, ¿no? Y así mandaba las tareas. No había tanto problema. Y todas sus libretas eran pues, muy distintas. Entonces, todo lo que nos mandaba, todo lo que mandaba era en Word, todo lo hacía así. Entonces, no era difícil. La cuestión también es esto, ¿no? Ser pues, más sensibles, ¿no? O sea, tener la sensibilidad para eso. Y no nada más en la escuela. Me tocó una persona sorda, atender a una persona sorda en uno de los centros culturales. Fue un show, porque yo pues no lo conozco al final, ¿no? Entonces, como pude, me comuniqué con él y le expliqué lo que me estaba preguntando, pero eso también habla de que no pueden comunicarse en cuestiones tan cotidianas como ir a un centro cultural a preguntar por un taller, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí habría que cambiar un poco y en todos los rubros ser sensibles e incluyentes y de entrada todos los que son servidores públicos o lo que sea, pues tener una capacitación en ese sentido, porque de alguna manera pues les facilitas las cosas, ¿no? Porque les cuesta mucho trabajo poder explicarte. Yo lo vi en ese momento y fue realmente frustrante para mí, sobre todo porque no le entendía y eso era lo que más me frustraba, el no poder darle, pues sí, una respuesta a lo que él pedía. Hasta que ya nos pusimos de acuerdo, lo termino escribiendo, ya le terminé explicando, lo llevé y todo, pero fue un momento, pues, extraño, donde obviamente te das cuenta de que no estamos capacitados para poder dar un buen servicio como se debería. Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo, estructuralmente hablando, pues porque cada discapacidad tiene sus peculiaridades, ¿no? Y entonces que un maestro pueda aprender cómo desarrollar programas o diseñar proyectos específicos para cada persona es bastante difícil de lograr. Por algo, tantos años ningún gobierno lo ha podido lograr, ¿no? Pero aunque juntar a personas de muchas discapacidades es una idea que parece muy buena, yo creo que sí es también importante centrarse en cada persona, ¿no? En cada discapacidad. En el caso de mi esposo, por ejemplo, me comenta que cuando él iba a la primaria, estaba todavía esa idea absurda de que los sordos tenían que oralizarse a fuerzas, ¿no? Porque si no se oralizaban desde pequeños, entonces de grandes iban a ser flojos para hablar. Y entonces a mi esposo le tocaba que si quería platicar con sus compañeros sordos, porque él fue a una escuela de puras personas sordas, les amarraban las manos o les daban reglazos de que no podían enseñar, no podían comunicarse de la forma que ellos querían, ¿no? Que era su forma natural, no, tenían que hacerlo como los maestros querían. Entonces esto, lejos de hacer la educación más fácil para ellos, pues es una razón más para dejar de estudiar, ¿no? ¿Para qué voy a un lugar donde me tratan mal? O a un lugar donde yo no puedo desenvolverme como yo lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí, es un tema bastante complejo, pero pues yo creo que también está en cada persona querer desarrollarse, ¿no? Y bueno, justamente nosotros lo que tratamos de hacer, hablando personalmente, como yo, Dalia Solís, como testigo de Jehová yo, es
ayudar a personas que parte de la comunidad también excluye, ¿no? Porque también solamente forman parte de la comunidad como que los hablantes de la lengua de señas. Quienes no la saben, como que pues dejan de tener un lugar tanto en la sociedad hablante, oyente, como dentro de su propia comunidad sorda. Y pues me ha tocado ayudar a personas que saben cero lengua de señas, personas ya mayores que dices, ¿cómo le hicieron toda su vida para sobrevivir, no? Así, sin poder decir o comunicar todo lo que sentían, lo que querían. Eso es algo que la verdad a mí me hace sentir bastante orgullosa, algo que disfruto bastante hacer y por lo que le dedico también tanto tiempo, ¿no? Actualmente estoy ayudando a algunas personas con discapacidad múltiple porque aparte de ser sordos también tienen problemas visuales. Poco a poco han ido perdiendo la vista y es un placer, o sea, sí me cuesta trabajo, pero buscar la manera de cómo enseñarle a que él mismo exprese lo que siente, la verdad es que no lo cambiaría, ¿no? Yo lo disfruto bastante y creo que dentro de mí también tengo un poco de eso, de maestra. Por eso cada vez que me toca interpretar los programas los disfruto bastante porque digo, sí, a mí también me pasa. No, pues te agradecemos muchísimo este trabajo que haces con nosotros, que nos haces lucir más a nosotros, por supuesto. Y no sé si mis compañeros quieran intervenir, preguntar algo más. Pues más que preguntar, resumir la situación de la admiración que yo creo que no nada más yo, todos los que estamos aquí en esta mesa, incluyendo a Memo, sentimos por ti. Yo a fuerza de estarte viendo cuando observo las retransmisiones, yo ya te siento parte del equipo, yo no te veo extraña. Sí, yo te siento parte del equipo y sí es cierto, a mí me encanta y te lo vuelvo a repetir, me encanta más ver tus señas porque voy viendo cómo es lo que yo digo por medio de las señas. Yo dije, su mecha. No, pues sí, soy bien merolico, soy muy hablador, yo creo porque cuando yo hablo, haces más interpretación, yo creo que soy muy hablador. Pero entonces yo ya te veo como parte del equipo y me felicito por haberte conocido y por estarte conociendo. Gracias. Adelante, Alice. Gracias. La verdad es que de pronto entre mujeres se da mucho esta cuestión de no apoyarse, ¿no? Hay algunos casos así. Pero la verdad es que eres una mujer que no hay modo de no admirarla, o sea, en todos los sentidos, tanto profesionalmente como en tu vida personal. La verdad es que estoy súper honrada de conocerte, de poder tener esta conversación el día de hoy, porque me has dejado muchísimo. Y te agradezco, sí, todo lo que haces para poder lograr una cuestión que es, pues, muy necesaria, que es visibilizar y darles voz a los que no pueden, ¿no? Y otra de las cosas es que, como bien dice Frank, tú haces más bello, embelleces lo que nosotros hacemos, porque le das ese plus, y yo veo tus gestos. Igual me pasa lo que Martín, yo sí de pronto ignoro la personita que está parada ahí y solo me centro en ti, ¿no? Entonces, me encanta ver la gesticulación que tienes porque además va como junto con pegado, ¿no? Esta cuestión de gesticular. Entonces, a mí me encanta verte. Te agradezco mucho por haber compartido con nosotros todo esto y te mando un súper abrazo así bien sororo, ya sabes. Y bueno, hay muchas cosas que valen la pena seguir, que te mantienen siempre en el camino, y yo creo que esa es una de las cosas que debes recordar siempre. Todo eso que te mantiene es lo que vale la pena. De ahí en fuera, todo lo demás, no importa. Gracias. Muchas gracias. Yo la verdad les agradezco mucho, como les comenté detrás de cámaras, ¿no?
se siente diferente estar del otro lado de la pantalla, igual como siempre comenta Guillermo, ¿no? Cuando lo traen de este lado, es diferente. Se ve muy fácil, muy sencillo, pero pues gracias por incluirme, por sentirme parte del equipo. Yo la verdad es que también los admiro, los aprecio bastante, y aunque no nos conocíamos, pues creo que ya éramos amigos desde antes, ¿no? Y pues la verdad es que un deleite para mí también conocerlos un poquito más, poder platicar y conocernos desde este lado, y pues mucho éxito en este proyecto. Esperamos que llegue a muchas personas, ¿no? Está muy interesante. Y pues también tengo que agradecer a alguien, es al productor, que es Guillermo. De verdad, muchas gracias porque es incluyente, siempre se lo he dicho. La verdad es que pocos programas están pensados para todas las personas, ¿no? Obviamente, la lengua de señas no es la única manera de ser inclusivos, pero sí hace más plural el tipo de información que les llega a las personas sordas. Entonces, Guillermo, no sé si fue únicamente tu idea o solamente, o tú fuiste quien comenzó con esto, pero te agradezco mucho, y también el que todos ustedes valoren mucho nuestro trabajo y no lo vean como un simple movimiento de manos sin sentido, ¿no? Muchas gracias por eso. No, la verdad es que todos quienes hacemos posible esto, te agradecemos a ti, estamos agradecidos todo el tiempo contigo, porque siempre lo digo, porque tú haces que luzca más nuestro trabajo, ¿no? Y a nombre de toda la gente que hace posible la realización de este espacio, Ya Chole con el Patriarcado, desde aquí de esta plataforma, entre todos, te damos las gracias, te decimos que te queremos, te respetamos y te admiramos. Pero yo te pido que no sea esta la única sesión en la que te podamos interpretar. Si nos lo permites, invitarte, Alice, por favor, que es la dueña de este espacio, a que vuelvas a estar aquí. Y Alice, hoy yo te pido que tú seas quien cierre el programa. Pues muchas gracias, Frank. Gracias por haber estado con nosotros, Dalia. Gracias a todos los que nos acompañaron, a Memo y a todos los que hacen posible el programa aquí con Frankie Cisneros y Ramírez. No se olviden de seguirnos, ya tenemos Instagram, entonces por ahí también síganos. Muchas gracias. Hasta luego.